Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Para comenzar, quiero que piensen en la respuesta de esta pregunta. Dice, ¿qué esperanzas tienes para el resto del 2020? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en junio. De junio para diciembre, ¿qué esperanzas tienen ustedes para el año 2020? Y para esto tienen que usar, espero que, más subjuntivo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de esperanzas, usamos, cuando hablamos de esperanzas, ¿verdad? Usamos subjuntivo. Muy bien. Ok. Entonces es importante que recordemos cuándo usamos el subjuntivo, ¿verdad? Recordemos la fórmula o la estructura del subjuntivo. Siempre necesitamos dos personas. Generalmente estas dos personas tienen que ser diferentes, ¿verdad? Entonces hay una persona que necesita, que pide, que recomienda, ¿verdad? Hay una persona que hace la acción y hay una persona que solicita o pide la acción y hay otra que hace la acción, ¿verdad? Entonces aquí hay dos oraciones. Esta es una oración, esta es la oración independiente, el que separa las dos oraciones, ¿verdad? Y esta es una oración dependiente. Esta oración depende de esta. Esta persona, ¿verdad? Depende también de esta persona. Entonces, esta es la oración principal, la oración independiente. El que es un conector, ¿verdad? Pero el que em, también separa las oraciones, ¿verdad? Y para que sea más fácil, eh, hay un método para aprender subjuntivo que se llama que se llama Weirdo, ¿verdad? Weirdo, como raro en español, ¿verdad? Y, por ejemplo, tiene las iniciales de cada uno de los usos del subjuntivo. El subjuntivo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 usos. Bueno, como 12 más o menos. 12 usos diferentes. Y aquí está como un summary, como un resumen de eso, ¿verdad? Está wishes, wants and will, ¿verdad? Deseos o voluntad. Emotions, ¿verdad? Emociones o sentimientos. También usamos el subjuntivo para impersonal expressions, para expresiones impersonales. También usamos el subjuntivo para requests y recommendations, solicitudes y recomendaciones. También consejos, ¿verdad? Y también usamos el subjuntivo para doubt y denial, para duda o negación. Y también con la O, ¿verdad? Ojalá y orders, ¿verdad? Ojalá y órdenes o comandos, ¿verdad? Entonces, estos son los usos del subjuntivo, ¿verdad? Entonces, como aquí está todo subjuntivo, ¿verdad? Muy bien. Después tenemos acá esta conversación. Esta conversación es entre dos personas, un hombre, ¿verdad? Y una mujer. Él está muy enfermo, ¿verdad? Entonces ellos dos hablan de cómo se siente y ella le dice como las cosas que espera, que cómo se siente también, ¿verdad? Entonces para esto quiero que por favor lean, quiero que lean la conversación, ¿ok? Si tienen preguntas, las escriben y pues las vemos en la clase. Pero también necesito que le tomen foto porque necesitamos la conversación para contestar algunas preguntas, ¿ok? Muy bien. Bueno, aquí están las preguntas. Son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 preguntas, ¿verdad? Entonces, por favor, lean la conversación otra vez, respondan las preguntas en su cuaderno y en clase vamos a responderlas, ¿ok? Vamos a responderlas juntos. Muy bien. Entonces, primero acá tenemos la estructura del subjuntivo, ¿verdad? Es lo mismo que les dije antes.
Primero necesitamos una oración independiente, ¿verdad? Esta oración independiente, los verbos los vamos a conjugar en presente indicativo. El presente indicativo es el presente simple, el primero que aprendimos, ¿verdad? Siempre necesitamos que. Que es muy importante, es un conector, ¿verdad? Une o separa las dos oraciones, ¿verdad? La oración independiente de la dependiente, ¿verdad? También necesitamos una oración dependiente, entonces esta acción va a depender de esta, o como esta persona va a depender de esta persona, ¿verdad? Siempre necesitamos dos personas y generalmente tienen que ser personas diferentes. Y para la oración dependiente vamos a conjugar los verbos en el presente subjuntivo, ¿verdad? Con subjuntivo. Muy bien. Entonces, para esto necesitamos, la estructura es fácil, ¿verdad? Es la estructura de una oración normal. El sujeto y el verbo, ¿verdad? Este verbo conjugado en presente simple o presente indicativo. Necesitamos el que. Y también aquí igual necesitamos el sujeto y necesitamos el verbo en subjuntivo, ¿verdad? El sujeto es opcional decirlo, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, dice yo, ¿verdad? Que sería el sujeto. Espero sería el verbo y espero es verbo esperar, ¿verdad? Y está conjugado en presente simple. Yo espero que tú seas feliz, ¿verdad? Seas es verbo ser y está conjugado en subjuntivo, ¿verdad? Entonces, espero que tú seas, ¿verdad? Entonces, yo espero que tú seas. O podemos decir solo, espero que seas feliz. Muy bien. Luego dice, tú quieres que, ¿verdad? Él limpie la casa. Muy bien. Igual hay sujetos y hay verbos. El de la oración independiente va conjugado en presente simple y el de la oración independiente va conjugado en subjuntivo. Muy, muy bien. ¿Qué? Luego tenemos acá, ahora tenemos la conjugación, ¿verdad? La conjugación del subjuntivo. El subjuntivo tiene tres conjugaciones, dos regulares y una irregular. Esta es la primera conjugación regular, ¿verdad? Dice, si los verbos terminan en ar, ¿verdad? Si los infinitivos terminan en ar, primero quitamos el ar, ¿verdad? Y segundo, agregamos o ponemos la letra e, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo. Recordemos que necesitamos dos oraciones. Esta es una oración independiente y todas estas son las dependientes, ¿verdad? Solo por ejemplo. Entonces dice, Elena quiere, ¿verdad? Elena quiere que yo compre, ¿verdad? Entonces comprar termina en ar. Quitamos ar y agregamos e, ¿verdad? Entonces, que yo compre, que tú compres, que él compre, ¿verdad? Elena quiere que ellos compren. Elena quiere que nosotros compremos, ¿verdad? Los verbos que terminan en ar, quitamos el ar y agregamos e. Tenemos pagar, ¿verdad? Igual pagar. Elena quiere que, ¿verdad? Elena quiere que yo pague, ¿verdad? Que tú pagues, que él pague, que ellos paguen y que nosotros paguemos. Ok, recordemos una cosa, ¿verdad? Hay irregulares. Yo sé que ustedes recuerdan, pero solo para repasar otra vez. Si un verbo termina en gar, si termina en gar, ¿verdad? La G cambia a GU. Necesitamos, entonces la G
cambia a GU, ¿verdad? Pague, pagues, pague, paguen, paguemos. Muy bien. Tocar también termina en AR. Quitamos AR y agregamos E. Que yo toque. Elena quiere que yo toque, que tú toques, que él toque, que ellos toquen y que nosotros toquemos. Igual hay otra, este también es irregular, ¿verdad? Si un verbo termina en car, ¿verdad? Car, como tocar, la C cambia por QU. Cambiamos la letra C por QU, ¿verdad? Y después acá de último tenemos el verbo almorzar, que también termina en ar. Quitamos ar, ponemos er, que yo almuerce. Elena quiere que tú almuerces, que él almuerce, que ellos almuercen y que nosotros almorcemos. Ok, este también es muy, muy irregular, ¿verdad? Entonces, si un verbo termina en zar, la Z cambia por C, ¿verdad? Y almorzar es irregular en presente, ¿verdad? La O cambia por UE, ¿verdad? Por eso dice, la O cambia por UE. Entonces, si un verbo es irregular en presente, también es irregular en subjuntivo, ¿verdad? Entonces, que yo almuerce, que tú almuerces. Entonces, esto solo es para recordar algunos casos de irregulares, ¿verdad? Porque hay muchos. Yo sé que ustedes saben y se recuerdan también. Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver la segunda conjugación. La segunda conjugación regular es para los verbos que terminan en ir y en er, ¿verdad? Para los infinitivos que terminan en ir y en er. Igual, primero quitamos er o quitamos ir y después agregamos la letra A, la vocal A, ¿verdad? Entonces dice, Roberto y Alicia, ellos, ¿verdad? Necesitan que, esta es la oración independiente y todas estas van a ser las oraciones dependientes en este ejemplo. Entonces, Roberto y Alicia necesitan que yo coma, que tú comas, que él coma, que ellos coman y que nosotros comamos, ¿verdad? Comer termina en er. Quitamos er y agregamos a. Que yo coma, que tú comas, que él coma, que ellos coman y que nosotros comamos. Igual, lo mismo para los infinitivos que terminan en ir. Si termina en ir, quitamos ir y agregamos a. Roberto y Alicia necesitan que yo escriba, que tú escribas, que él escriba, que ellos escriban y que nosotros escribamos. Muy bien. Conocer, ¿verdad? Conocer termina en er. Quitamos er y agregamos a. Que yo conozca, que tú conozcas, que él conozca, que ellos conozcan, que nosotros conozcamos. Pero hay una cosa, el verbo conocer es irregular en presente simple. Entonces, si es irregular en presente simple, también es irregular en subjuntivo. Para esto, por ejemplo, tomamos como base el verbo yo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es yo conocer en presente simple? Es yo conozco. Entonces, yo conozco, quito la O y cambio la O por la A, porque en subjuntivo dice que si termina en er, la cambiamos por A. Entonces, que yo conozca, que tú conozcas, que él conozca, ¿verdad? Usamos la misma raíz para todos, la misma raíz, ¿verdad? Tomamos como base el verbo yo. Luego tenemos elegir, ¿verdad? Elegir termina en ir. Quitamos ir y agregamos a. El Roberto y Alicia necesitan que yo elija, que tú elijas, que él elija, que ellos elijan y que nosotros elijamos. Entonces, acá también hay otra cosa. Por ejemplo, si este es irregular. Si termina en G, ¿verdad? Por ejemplo, si termina en gir y en ger. Si termina en gir y en ger. Vamos a cambiar la G por la J, ¿verdad? Esto solo es como irregular en la escritura. Para hablar, pues la diferencia no hay, pero solo para escribir sí, ¿verdad? Muy bien, entonces esta sería la segunda conjugación.
Y bueno, aquí tenemos los verbos irregulares en subjuntivo, ¿verdad? Estos son los verbos irregulares como más importantes, ¿verdad? Hay muchísimos en subjuntivo, pero estos son como los más irregulares, los que más cambian, que no hay como un patrón, sino que la única forma de aprenderlos es o de memoria o con la práctica, ¿verdad? Tenemos el verbo ser, que es irregular, ¿verdad? Que yo sea, que tú seas, que él sea, que nosotros seamos y que ellos sean, ¿verdad? El verbo estar también es irregular, que yo esté, ¿verdad? El verbo decir también es irregular, que yo diga, ¿verdad? El verbo hacer también es irregular, que yo haga. El verbo haber también, ¿verdad? Este ahorita no lo vamos a necesitar, pero más adelante en otras clases sí lo vamos a aprender, pero el verbo es así. Haber en subjuntivo es que yo haya, que tú hayas, ¿verdad? El verbo ir también es irregular, ¿verdad? Que yo vaya, que tú vayas. El verbo saber también es irregular, que yo sepa, que tú sepas, ¿verdad? El verbo dar también es irregular, que yo dé, que tú des, ¿verdad? Y el verbo venir también es irregular, que yo venga, que tú vengas, ¿verdad? Entonces, hay 5 verbos que siempre son irregulares. Por ejemplo, ser es irregular en todos los tiempos. Estar también es irregular. Ir también es irregular. Saber también es irregular. Hacer también es irregular, ¿verdad? Y, bueno, por ejemplo, decir y estar, por ejemplo, también son irregulares, ¿verdad? Entonces, estos generalmente son irregulares en todos los tiempos, ¿verdad? Estos casi siempre son irregulares en todos los tiempos. Y dice, recuerda que, ¿verdad? Si el verbo es irregular en presente indicativo o en presente simple, entonces también es irregular en presente subjuntivo, ¿verdad? Entonces, si ustedes saben los irregulares en presente simple, también saben los irregulares en subjuntivo. Por ejemplo, ¿verdad? El verbo poner. El verbo poner es irregular, ¿verdad? Entonces, eh, yo pongo es la conjugación del verbo poner en presente simple. Y en subjuntivo sería que yo ponga, ¿verdad? En subjuntivo. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, como verbo poner es irregular en presente, ¿verdad? Pongo, yo voy a usar la raíz. Voy a usar la raíz del verbo, ¿verdad? Ya conjugado. Y voy a usar como base siempre yo, porque es como el más fácil, ¿verdad? Y entonces voy a usar la misma raíz. Pong, pong. Pero poner termina en er, ¿verdad? Entonces, la conjugación de subjuntivo dice que si el infinitivo termina en er, quitamos er y agregamos a, ¿verdad? Que yo ponga. Y todos los demás son irregulares, ¿verdad? Que yo ponga, que tú pongas, que él ponga. Entonces usamos el mismo patrón. Entonces dice, tomamos la raíz del verbo en presente simple. La raíz del verbo es esto, ¿verdad? La vocal no. Esta es la raíz del verbo. Después quitamos la vocal, que aquí es la O, ¿verdad? Y después agregamos A, ¿verdad? Y agregamos A porque poner termina en er, ¿verdad? Y la conjugación de subjuntivo dice que si el infinitivo termina en er, quitamos er, ¿verdad? O cambiamos er por A. Por eso aquí A. Muy, muy bien. Ok. Ok, después. Bueno, entonces este método me gusta mucho a mí para el subjuntivo, porque en este cuadrito está todo a nivel 3. En este cuadro
están todos los usos del subjuntivo. Todos los usos del subjuntivo. Y está como en pequeño, es como un resumen, como un summary de todo, ¿verdad? Entonces, aquí están todas las expresiones, todas las formas que usamos con subjuntivo, ¿ok? Entonces, este método se llama weirdo, ¿verdad? O raro, bueno, pero se llama weirdo. Y, por ejemplo, la W, este es el primer uso, el uso número 1 del subjuntivo, que son wishes, wants, and will, deseos o voluntad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de deseos o de voluntad ¿verdad? En el presente, usamos subjuntivo, ¿verdad? Entonces, estas frases nos dicen, estas expresiones, estos verbos, nos dicen que expresa un deseo o que expresa voluntad, ¿verdad? Entonces, espero es un verbo que expresa un deseo, ¿verdad? Espero que, quiero que, deseo que, prefiero que, necesito que, anhelo que, busco que. Todos estos verbos expresan deseo. Entonces, como expresan deseo, necesitamos usar en la otra oración aquí, necesitamos usar subjuntivo, ¿verdad? Entonces, estos verbos nos dicen que aquí después, en la otra oración, nosotros necesitamos subjuntivo, ¿verdad? Insisto que este verbo expresa voluntad. Y si hablamos de voluntad ahora, ¿verdad? En el presente, en la actualidad, usamos, ¿verdad? Insisto que, y aquí usamos subjuntivo, ¿verdad? Todos estos están conjugados en presente simple, pero estos verbos nos dicen que expresan deseo y voluntad. Y si aquí queremos expresar deseo y voluntad, necesitamos un sujeto y un verbo. Y este verbo va a estar conjugado en subjuntivo, en presente subjuntivo. Después tenemos la E, y la E es para emotions and feelings, emociones y sentimientos, ¿verdad? Y aquí están todas las expresiones. Me gusta que, no me gusta que, me molesta que, me encanta que, y todas, ¿verdad? Todas estas necesitamos subjuntivo, ¿verdad? Y todas estas expresan emociones o sentimientos. Después tenemos la I, y la I significa impersonal expressions, expresiones impersonales, ¿verdad? Y expresiones impersonales, ¿verdad? Las expresiones impersonales no necesitan un sujeto porque la persona no es importante, sino la acción es más importante, ¿verdad? No importa quién lo dice, sino quién lo hace, ¿verdad? Entonces, la persona que lo hace siempre está de este lado. Entonces, aquí esto no importa. Esto solo es como, es impersonal, no tiene persona, no tiene sujeto. No importa quién, sino, no importa quién lo pide, sino quién lo hace, ¿verdad? Y las personas de aquí es la que lo van a hacer o no, ¿verdad? Y todas estas son expresiones impersonales, ¿verdad? Y con todas estas necesitamos subjuntivo. Después tenemos la R. La R es para request y recommendation, solicitud o recomendación, ¿verdad? Entonces, todas estas expresan solicitud y estas expresan recomendación, ¿verdad? Igual todas acá necesitan subjuntivo. La D es para doubts and denials, para duda y negación, ¿verdad? Entonces, estas es para expresar duda, estas son para expresar negación y estas también son para expresar duda, ¿verdad? Y también necesitamos en todas subjuntivo. Y por último tenemos la O, que la O es para ojalá, ojalá como hopefully or to hope. Y ojalá, ¿verdad? Podemos usar solo ojalá más subjuntivo o podemos usar ojalá más que más subjuntivo, ¿verdad? Y también solo algo importante, este no va aquí, pero es importante. Cuando decimos para qué, siempre necesitamos subjuntivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a aprender subjuntivo para que ustedes hablen
español correctamente, ¿verdad? Entonces, después de para qué, siempre necesitamos subjuntivo. Y solo algo importante. Por ejemplo, todas pueden ser afirmativas o negativas, ¿verdad? Por ejemplo, espero que o no espero que. Me gusta que o no me gusta que. Es necesario que o no es necesario que. Pido que, no pido que. Dudo que, no dudo que. Ojalá, ojalá que no, ¿verdad? Entonces, todas pueden ser afirmativas o negativas, pero las que están aquí subrayadas, así como estas y como esta y como esta, estas que están subrayadas necesitan subjuntivos solo cuando son negativas. Todas las demás pueden ser afirmativas o negativas, pero solo las que están así underlined, como subrayadas, usan subjuntivo solo cuando son negativas. ¿Ok? Entonces, esto sería todo. Nos vemos mañana y espero que practiquen mucho. Adiós.